Muy buenos días a todos y bienvenidos a Ganadería en Movimiento. Hoy nos vamos al Pirineo Navarro, al Valle de Roncal, un territorio históricamente ganadero que en las últimas décadas ha visto cómo su economía giraba más hacia el turismo, con todo lo que eso implica para el sector primario y el relevo generacional. Nuestro invitado es Eneko Eguiren, vecino de Urzainki, impulsor y responsable de Guidari Escola, la futura escuela de pastoreo del Valle de Roncal. Esta escuela es un proyecto nacido desde la propia Junta General del Valle para recuperar la ganadería extensiva como actividad estratégica, profesionalizar la formación y construir un futuro posible para quienes quieren vivir del rebaño y en el territorio. Con él vamos a hablar de formación, de ganadería extensiva, de cómo se construye una escuela de pastores desde cero y también del papel que puede jugar la digitalización en todo esto. Eneko, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Egunon, buen día, ¿qué tal? Egunon. Además, bueno, tuvimos la suerte de estar con Eneko, compañeros nuestros de Ixorig, en unas jornadas de digitalización que montaron desde la escuela la semana pasada, así que un placer estar contigo de nuevo. Bueno, cuéntanos un poco sobre Guidari Escola, en tus palabras. Bueno, pues Guidari Escola nace como proyecto, como concepto, hará cosa de 3 años y medio o así. En esa época me tocó ser presidente de la Junta del Valle. Es una figura que va rotando de pueblo en pueblo. El Valle de Roncal se compone de 7 pueblos y va rotando la figura de la presidencia cada 2 años de pueblo en pueblo. Entonces, desde esa atalaya, pues la propia Junta da servicio a toda la comunidad, entendiendo pues todos los servicios sociales de base, el 0 a 3, el patrimonio, el euskera, un montón de competencias municipales que los propios municipios no tienen capacidad de gestión y que han recaído en la Junta. Entonces, la Junta históricamente ha sido el gestor del territorio, pero hablando de masa forestal y de ganadería como tal, y de pastos, hasta hace 4 días. Y eso también se ha transformado. Igual que se ha transformado la sociedad, pues se han transformado las competencias de la Junta. Lo que te decía, desde esa atalaya veíamos que un valle históricamente ganadero se había transformado en un valle turístico y todos los ingresos económicos o un alto porcentaje se están basando, de hecho, en el turismo, ¿vale? Bueno, pues ahí salta la alarma. No es que hayamos descubierto nada, es algo que se ha ido dando y bueno, y llegamos a la conclusión de que la formación es estratégica, para, para dignificar o para hacer que este sector sea un oficio y tenga una salida, ¿no? Nos ponemos a trabajar desde la propia Junta General del Valle de Roncal y empezamos a hacer un sondeo de distintas escuelas, ¿vale? Eh, Sobre todo en el eje pirenaico, Vale. porque entendemos que geográficamente somos muy similares, que culturalmente también lo somos. Y más allá de las fronteras administrativas, tenemos una relación con Aragón, con la zona de Iparralde, de Francia, y con los valles limítrofes. Entonces nos olvidamos un poco de esas fronteras administrativas y empezamos a hacer un sondeo de distintas escuelas de pastoreo. Empezamos con Aragón, que entonces estaba en la primera promoción, yo creo. De la estiva. Sí, la estiva. Un proyecto que nos encaja Ah, como anillo al dedo. sí, fantástico. Y que salta una chispa ahí muy fuerte, porque es un proyecto también que nace desde el propio territorio, desde muy abajo. Ya conocéis a Roberto, me atrevo a decir que es mi mentor en este sentido. Es un tío. Fantástico, sí, sí, le hemos tenido aquí en el podcast. Sí, y bueno, y nosotros nos reflejamos en ese modelo, en el modelo de la estiba. Repito, es un modelo de pastoreo en alta montaña, muy ligado a la tierra y con la misma problemática que tenemos nosotros. Valles muy alejados de la capital o de la zona urbana, Claro. muy incomunicados, ¿vale? Igual que el Valle de Roncal. En Navarra será el valle más despoblado de toda Navarra, será el Valle de Roncal, en cifras, y el más alejado también.
Entonces, bueno, pues nos une eso, aparte de la química ¿no? De que somos gente, pues eso, pues accesible y maja, ¿eh? Me pongo ese título, ¿vale? Y nada, y bueno, ahí queda la cosa. También visitamos o hablamos con Laia Batalla de la Escuela de Pastores de Cataluña y también con Gomístegui Arzai Escola en Oñati, en el País Vasco. Vale. Qué paradoja. Todo el eje pirenaico y todas las comunidades tienen una escuela de pastores, menos Navarra. Y o sea, de esas conversaciones que, digamos, ¿con qué consejos, o sea, te quedaste más de cara a plantear, ¿sabes? La apertura de vuestra escuela? Bueno, mamamos de todas, un poquito, pero de la que más nos nutrimos es de la estiva. Pues claro, en Gomístegui y Oñati, 30 promociones, 30 años. Son referencia a nivel nacional o estatal. La primera escuela de pastores, que surge desde los franciscanos de Aránzazu y se ha transformado hoy en día en una escuela ya que creo que este año pues la ha asumido el propio gobierno vasco, ¿no? Son un poco los referentes, pero tienen un modelo educativo muy dirigido a la transformación láctica, es decir, al queso. Perfecto. Todo aquel que quiera poner ovejas, un rebaño y hacer queso, es la formación ideal para él, ¿vale? Cataluña, muy orientado también a lo que sería el relevo generacional, el banco de tierras bueno, y hacer una formación también muy, muy personalizada. Y luego la estival, lo mismo, su manejo ganadero, cabaña ganadera vacuna y algo de oveja. Y nosotros pues estamos trabajando en nuestro propio modelo formativo, que sería un poco orientado al manejo que hay en el territorio. Estamos hablando de cabaña también vacuno, ganadera de vacuno, de ovino, de carne y de leche y en menor proporción de quino, ¿vale? Porque también hay jóvenes que se están incorporando como segunda actividad en el equino. Eso justo te iba a preguntar, porque hemos empezado hablando de formación en ganadería, pero si nos puedes contar un poco más de qué ganadería queda, o sea, en el Valle de Roncal. Pues mira, lo que está quedando a uno de los principales problemas, que es la pescadilla que se muerde la cola, es el tema de la despoblación y por consecuencia el sector está muy envejecido en el Valle del Roncal. De ahí salta la alarma o el pirulo de que algo había que hacer, porque ya habíamos tocado fondo, si no lo hemos tocado, y llegábamos tarde si no hemos llegado tarde ya veremos, ¿vale? Pero nos comparábamos con otros valles contiguos como el Valle de Salazar, el Valle de Aezcua, que va más cara al Cantábrico, incluso los valles occidentales de Ansó y Elcho, y veíamos que había movimiento, que había actividad, que había jóvenes que se iban incorporando y aquí en el valle era muy residual, ¿vale? ¿Qué cabaña actual tenemos? Pues tenemos vacuno pirenaico o pardo, no sé cuántas explotaciones habrá, pero no pasarán de 10. Y luego tenemos dos explotaciones de ovino de leche que hacen queso, o sea, transforman y hacen venta de queso, hacen todo el ciclo cerrado, una está en Belapa y otra está aquí en Roncal. Y luego ovino de carne, ¿vale? Ovino de carne que está muy basado en la transhumancia. Claro. En la cañada de los roncaleses y en la transhumancia de Bardenas Reales. Vale. Es otro de los hilos conductores que tenemos nosotros. Es el cordón umbilical que coordina todo, ¿vale? Entonces, en mayo suben rebaños pues, de 2.000, 3.000 ovejas y los puertos no se llenan, pero se ocupan. Claro. Y hacéis, claro, manejo zona de alta montaña, imagino que los animales suben a puerto mayo, junio, ¿cómo suelen ser los ciclos allí? Sí, pues empiezan, bueno, el que hace queso empiezan las pariciones ahí en enero, febrero y están en todo el tema de parición y ordeño. Yeguas también empiezan a parir en abril, mayo y
vacas también tienen 2 partos, en primavera, sobre abril, mayo y sobre octubre. Pero en mayo ya sube todo el ganado de los pueblos, de las explotaciones de abajo, al puerto grande, a los puertos que son propiedad o de la mancomunidad de la Junta General del Valle de Roncal. Claro. Pues eso, ¿no? Hay unos puertos y unas hectáreas que son comunes, son comunales, ¿vale? De ahí se hace el reparto por cabezas de ganado y por rebaños y se gestiona todo el territorio así. Claro, sí, comentabas antes, o sea, la parte trashumante a las Bardenas Reales, que eso imagino que os conecta también mucho con esos ganaderos de Hecho, de Ansó y de Valles Occidentales, que también, o sea, llevan animales a esa zona, claro. Sí, 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 ellos tienen su transhumancia a sus zonas bajas, de tierras bajas, y aquí la transhumancia, tanto en Roncal como en Salazar, va a Bardenas Reales. Claro. Somos entidad congozante. De hecho, somos la primera entidad congozante de la comunidad de Bardenas Reales. Hay 22 entidades congozantes, que la palabra quiere decir que tienes derecho al gozo de esa tierra. Muy bonito. Sí, y bueno, ahí esto es que son todos tratados históricos, es decir, en el año 822 o 27, el rey Sancho de Navarra expulsa a las tropas musulmanas de Bardenas Reales y para ello tira de las tropas roncalesas. De ahí que hay derecho de usufructo de la comunidad de Bardenas y a raíz de ahí o previamente es cuando ya hay derecho de transhumancia, ¿eh? Sí, qué interesante. No conocía esa historia, buenísimo. Claro. Sí, sí. Claro, has mencionado antes que, bueno, que uno de los, digamos, farolillos rojos que eso se encienden es la cuestión del, ¿no? del relevo generacional, que conecta mucho con la idea de, pues, hacer una escuela, ¿no? Claro, pues estamos en un sector en que la media de edad está por encima de los 60 años. ¿Qué plan, qué plan tenéis para atraer a más jóvenes al sector? Bueno, pues esa varita mágica es complicada de tener, ¿eh? La propia administración con todo su aparato lo tiene muy complicado. Sí es verdad que el gobierno de Navarra pues tiene un programa que se llama Luzberri muy focalizado en el relevo generacional con 4 ejes y 10 acciones creo que es y uno de las acciones es el proyecto de escuela de pastores aquí. Claro. Pero es complicado. Nosotros lo que podemos ofrecer es formación. ¿Para qué? ¿Y por qué es estratégica? Porque entendemos que tenemos que ir abandonando el discurso que se ha estado manteniendo hasta ahora desde el propio sector. Y que no le falta razón, ¿eh? Ojo. Pero estamos viendo, y ya no es una utopía, que el instalarse en el sector es digno, Claro. es bonito y es conciliador. ¿Por qué? Pues porque tenemos herramientas para que eso sea así. Es decir, sabemos que estamos con animales vivos y que generan una dependencia brutal, pero también estamos viendo que hay explotaciones donde se pueden permitir el lujo de irse 15 días de vacaciones, de asistir a una boda a Canarias o de hacer un manejo del rebaño mucho más conciliador, ¿eh? Sí. Hablamos de herramientas digitales, hablamos de personal contratado, de esa bolsa de alumnos, por ejemplo, que han creado empresas de Sí, sí. sustitución de ganaderos. Estamos hablando de pastores de emergencia, estamos hablando de un proyecto aquí en el Valle de Azcoa que se llama Sutavere, que también hay 2 personas contratadas para dar ese servicio. Quiero decir, eh, estamos en una época de transformación ahora brutal, ¿eh? Y hay que aprovecharla, pero no podemos dejar de lado la formación. Es estratégico, ¿eh? Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya que hablamos de esto, ¿cómo estáis diseñando la formación, la futura formación de Guidari? Por lo que hemos leído, es un programa de más de 700 horas de formación. ¿Cuáles son las asignaturas clave o las competencias clave que vais a impartir?
Bueno, como te he comentado antes, nos basamos mucho y estamos mirando de reojo a lo que están haciendo nuestros compañeros, el resto de escuelas. Sí es verdad que tenemos muchas cosas en común, mucho contenido formativo. No sé si decirte un 60 o un 65% de contenido común, pero también es verdad que adaptamos otro porcentaje al territorio, a dónde estamos cada uno y a la historia que tenemos en cada territorio. Entendemos que es una formación multifuncional o multiactiva, como otras escuelas. El alumno tiene que saber de todo un poco, pero no tiene que ser especialista en todo, lógicamente. Estamos hablando que serán aproximadamente 7 u 8 módulos, donde hablaremos de veterinaria básica, que el alumno tendrá que saber identificar o diagnosticar posibles incidencias, pero luego, lógicamente, cuando vea algo grave tendrá que llamar al profesional, al veterinario, tendrá que hacer selección de sus animales para vida. También hay un módulo de pastoreo, donde se trabaja pues, todo el tema de pastos, forrajes, manipulación de los animales, etcétera. Otras terapias alternativas como modelos regenerativos, holísticos, etcétera. También estamos hablando de módulos de coaching, que esto suena muy raro, pero al final estamos gestionando conflictos, estamos gestionando emociones, estamos gestionando resolución de conflictos y gestiones de la soledad. Al final hay que saber gestionar todas esas emociones que tiene uno mismo. Estamos hablando de módulos de transformación láctica, como Valle Ganadero y Roncalés, pues tiene su apartado, pero para aprender a hacer queso. Ya si queremos profundizar y especializarnos, pues habrá que ir a otras vías de formación. Hablamos, lógicamente, de un contenido práctico muy importante, porque Claro. al final lo que decimos todas las escuelas, el que hagas un grado formativo en ganadería extensiva de 700, 800, 1000 horas no quiere decir que de ahí salgas pastor, ¿eh? Pero sí tienes una base muy potente para, sobre todo, saber qué quieres en la vida, hacia dónde te quieres dirigir bueno, y lo que te digo, basado en esa formación multiactiva. Claro, y justamente porque de esto lo charlamos mucho con Roberto de la Estiva, o sea, ¿cómo planteáis esas prácticas? O sea, esa formación fuera del aula, o sea, para que los alumnos y alumnas, o sea, aprendan el oficio, ¿cómo va a ser? Sí, a ver, partiendo de la base que nosotros también somos nobles, es decir, nos vamos a lanzar a una piscina desde un trampolín de muchos metros y no sabemos si la piscina tiene agua o no. Partiendo de esa base, entendemos que la formación teórica tiene que ir ligada a la práctica. Es decir, cuando demos un contenido formativo, automáticamente tenemos que actuar, ¿eh? Y transformar en caliente ese contenido teórico y llevarlo a la práctica. Estamos barajando la posibilidad de hacer prácticas de invierno, Vale, porque tenemos la intención de empezar en noviembre del año que viene y sería toda esa formación teórico-práctica hasta abril y luego ya hacer unas prácticas de primavera. Entonces, vale. esas prácticas de invierno serán en establos, en explotaciones ganaderas, donde realmente se te manchan las catiuscas de lo que se tienen que manchar, ¿vale? Y luego vendría lo idílico o menos idílico, que sería pues esa gestión del rebaño en puerto, en primavera, tan idealizada y tan de foto, ¿no? Claro, claro. ¿Y estáis ya armando ese claustro de profesores? ¿Estáis buscando gente de la zona? ¿Traer gente de otras escuelas? ¿Cómo? Me parece muy interesante. Sí, pues tenemos muy claro cuál es el objetivo, cuáles son los valores, y uno de esos valores es contar con gente experta y que sea del territorio o lo más cercana posible, ¿eh? El grupo tractor se compone de 3 personas, en las cuales me incluyo, que soy el que menos idea tiene del sector, ¿eh? Y luego está Alba Rípodas, que es una bióloga que se instaló hace 2 años en una explotación de ovino de leche y está haciendo queso en el Valle de Belagua,
tiene el CAP, es docente y es bióloga y forma parte de ese equipo tractor. Y después tenemos al veterinario de zona, el veterinario referente en los 3 valles del Pirineo Navarro, que también va a dar contenido formativo ligado a la veterinaria. Eso va a ser un poco la base ejecutiva y después vamos a tener colaboraciones. Por ejemplo, Vale. el tema de psicología, coaching, pues hay una chica aquí cercana de Ansó que está ligada al territorio, es decir, que están pisando adoquín y están pisando hierba. ¿Vale? No entendemos que en este sistema globalizado se esté dando formación con conceptos formativos reglados en el ámbito forestal o en el ámbito ganadero en una capital. ¿Tiene sentido? Es de lógica. No, no sé. Pues es así. Entendemos que estas formaciones tienen que nacer desde el territorio y tienen que estar muy ligadas al territorio. Siempre buscando la excelencia, en la medida que podamos. Y sí es verdad que va a haber colaboradores o colaboradoras que van a tener que venir de Pamplona, por ejemplo, ¿no? Pues con todo el tema de gestión burocrática en términos financieros y de entidades financieras o de proyecto o de sistemas o de microcooperativas. Bueno, pues contaremos con distintos colaboradores, pero todo lo que sea ejecución formativa ligada al territorio lo impartiremos desde aquí. Buenísimo. ¿Habrá un papel para tecnología dentro de la formación? Sí, obvio. No, es lo que te comento, es que es clave. Es que se les ha abierto el cielo. Me lo cuentan ellos, ¿eh? Y muchos me están diciendo, ¿por qué no existe una máquina que les quite 30 años de encima? Y porque la gran mayoría de ganaderos que han apostado por este proyecto tienen el cartel de meta ahí. Lo que pasa es que ven brotes verdes y quieren dejar un legado, ¿vale? Estoy hablando de tutores ganaderos que se han formado, ¿no? Actualmente tenemos 8, por ejemplo, y hay otros 4 o 5 interesados en participar. Muy desligados a ese discurso negacionista, bueno, oscuro, que también, porque las han pasado canutas, pero ahora, claro, ahora es que están metiendo geolocalizadores al rebaño, vallados virtuales, y en estos puertos tan escarpados donde el acceso es de 1 hora y media, 2 horas andando con más de 1000 metros de desnivel, es que se les abre el cielo. Sí, claro, totalmente. Te quería preguntar, dentro de, o sea, sé que es una pregunta quizás muy a futuro, pero dentro de vuestros objetivos está que esta formación, digamos, tenga un reconocimiento oficial. Sí, es una espada de doble filo, también te lo digo. Vale. Estuvo trabajando, tenemos una red de escuelas de pastores, nosotros somos los becarios, entre comillas, porque no dejamos de ser un proyecto todavía, pero se barajó la posibilidad de hacer esta formación reglada, hacer un certificado profesional de tantas horas, basado en la experiencia que tienen todas estas escuelas y con el objetivo de dignificar el oficio. Es decir, sí, claro, los oficios históricamente se han transmitido de padres a hijos. Ahora cualquier chaval o chavala puede hacer una FP me da igual, en carpintería e instalarse incorporarse al mercado laboral al día siguiente. Cosa que no ha pasado con el pastoreo, ¿vale? Por eso no está arreglado. En Francia sí, aquí no. Y por eso ese sumidero que se ha ido, ¿no? Se ha ido tragando todo ese conocimiento y todo ese relevo. ¿Por qué hablo que es una espada de doble filo? Porque el objetivo que puedes conseguir con una regulación y una certificación de la formación de pastor es dar dignidad al oficio, ¿vale? Es decir, bueno, hay unos estudios reglados asumidos por el Ministerio de Educación Nacional o el que sea, y dentro de ese catálogo formativo existe el oficio o la formación de pastoreo. Sí, como si fuese una FP más. De grado medio o de lo que sea, ¿no? Sí. Pero por otro lado te quita libertad. Claro. Libertad a la hora de diseñar tu itinerario formativo y te aleja también de la realidad. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, yo tengo muchas cosas en común con la Escuela Coprado de Extremadura, una escuela de Pero, pastores, pero tengo otras que no tengo absolutamente nada que ver. Es decir, ellos están muy centrados en la torta de casa, en la gestión de su territorio, con sus forrajes, sus pastos y su ganado, que no tiene absolutamente nada que ver con el de alta montaña pirenaica, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí hay una dicotomía y hay un tema por resolver. si yo te entiendo bien, es decir, claro, tendría la ventaja bueno, de tener quizás ese marco de apoyo, no sé, estatal o gubernamental, o sea, de estar dentro de la enseñanza reglada, pero digamos, da miedo que eso homogeneice la formación y pierda ese contacto, sí, más con el territorio, al final en un oficio que es que no puede estar más pegado, ¿no? al territorio, claro. Correcto. Es que además esa homologación te va a obligar a dar el mismo contenido en tiempo y forma aquí o en Algeciras. ¿Eh? Entonces, pues no. Y luego lo que sí te da es una estabilidad financiera, ojo. Claro, claro, Dentro claro. del sistema ya te olvidas Claro, de claro. buscar financiación. Mira, que has mencionado una cosa claro, vosotros estáis a tiro de piedra de Francia. ¿Cómo es el modelo francés? A ver, es un modelo que bien, que siempre decimos aquí, nos llevan 50 años de ventaja, ¿no? En todo, en casi todo, en esto también. Es algo cultural, porque entienden el territorio francés y el mundo rural lo tienen integrado, muy integrado dentro de su ADN, ¿no? Entonces, pues tiene una formación reglada y tú te vas a las bordas, cabañas que hay al otro lado y está llena de alumnos y alumnas haciendo queso, ¿no? Y eso viene arrastrado históricamente por por una opción estratégica administrativa de la República Francesa, que ha apostado por ello, así de claro. ¿Eh? Eso. Aquí en España, pues en los años 60 o 70 se apostó por la industria y se vaciaron los pueblos porque hacía falta mano de obra en las ciudades. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Y se ha denostado ese mundo rural. Y ahora, pues de aquellos polvos, estos barros. Pues eso. Claro, claro. Y hablabas antes, ¿no? Que dentro de esa ronda de contactos que habéis tenido, ¿no? De una escuela en Iparralde, ¿has tenido oportunidad de visitarles o de hablar con ellos? ¿Cómo? Sí, mantenemos contacto por distintos motivos, ¿eh? Porque hay también, al igual que la Comunidad Bardena Reales, tenemos esos tratados históricos. Pues los del otro lado tenemos el tributo de las tres vacas, por ejemplo, que es el tratado de paz más antiguo de Europa. Data de datos escritos de 1345, pero es anterior incluso. ¿Cuál es el Tratado de las Tres Vacas? Pues el tratado de las tres vacas surge de un conflicto por los pastos y por el agua. O sea, de un Vale. conflicto ganadero. ¿Eh? Y bueno, hubo muertos y al final fue el pueblo de Ansó el que intermedió con hombre bueno para resolver ese conflicto. Y ahora es el Valle de Varetus en Francia el que tiene eh, que entregar tres vacas del mismo dentaje, pelaje al Valle de Roncal, o a los pueblos que participaron en esa contienda. Es un tributo a perpetuidad, ¿vale? Solo se dejó de celebrar un año con la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, incluso en pandemia, se ha celebrado. Qué bueno. Entonces, tenemos esa relación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo se hace? Es decir, ¿se hacen ritos? Se celebra y todo? Es un acto folclórico, ¿vale? Pero Claro, claro. con mucho sentido y con mucho mensaje. Qué bueno. Pues, Esto se celebra todos los 13 de julio, ¿eh? En el Mojón 262, que está en la frontera entre Francia y el Valle de Roncal. Entonces, cada autoridad se pone a un lado de su territorio y ponen las manos encima de ese mojón simultáneamente o antiguamente, cada uno en su territorio, y dicen la palabra Pax Avant 3 veces, que quiere decir paz a partir de ahora. Viendo cómo está el mundo actualmente, es un mensaje también para todas las naciones de decir, de entendimiento entre los pueblos, ¿no?
me parece una historia genial. O sea, vamos, Mucha la historia. apunto en el calendario porque me parece muy bonito. Y bueno, esa relación ganadera existe actualmente, ¿no? Todos los ganados suben a esos puertos, por eso te hablaba al principio de ese borrar esa frontera administrativa, ¿no? Tanto con la zona del norte de Iparralde como con Ansó mismo, que también se dedica a una junta tradicional, que es la Junta de San Miguel, de Puyeta, y ahí tratamos cosas en común, ataviados con los trajes típicos roncaleses y ansotanos, y bueno, y es un encuentro de hermandad. Qué bonito. Me recuerda mucho a ya te digo, a la conversación que tuvimos con Roberto de la Estiva, porque, claro, se nota que en vuestros valles, o sea, la ganadería es una tradición milenaria y que, es decir, no solo es, o sea, que tenéis ese orgullo dentro y esos, bueno, pues esos ritos y esos vestigios, o sea, que hacen todavía más importante esta necesidad de dignificar y mantener el oficio. Neco, ha sido una conversación súper interesante. Te quería pedir, o sea, vuestra primera promoción, o sea, va a ser el año que viene. ¿Qué le dirías a tus futuros, a tus futuros y futuras alumnos? Vamos a intentar que ya se apunten. ¿Qué les decimos? Bueno, a ver, al final, según los datos que me dicen las otras escuelas, viene un alto porcentaje de alumnado de las urbes, de las ciudades, que es curioso, ¿eh? Claro, vienen yo creo con el atractivo de todo este paisaje tan bucólico, del palo, el perro y estos puertos tan maravillosos que tenemos, ¿no? Luego la realidad es otra, ¿eh? Y se trata de ponerles también los pies en la tierra. Eh, ¿Qué mensaje les daría yo? Pues que es una opción más a día de hoy. Una opción muy digna y rentable. Y está demostrado. Y que es un oficio bellísimo. Hay que tener vocación, por supuesto, ¿eh? Unos dicen que ganadero, pastor se nace y no se hace. Bueno, otros dicen que no. Yo he visto de todo, ¿vale? Pero que no tengan miedo, que no tengan miedo, que con las herramientas que tenemos ahora es un oficio muy digno y muy conciliador. Quiero decir, que se lancen, que se lancen. Qué bueno. Pues animo a todo el mundo, ya sé que ya tenéis una web estupenda, Guidari Escola. No sé si cuándo pensáis abrir las matrículas, pero desde luego de Isorigue vamos a intentar daros toda la promoción que humildemente podamos daros para animar ¿sabes? A futuros pastores y pastoras a que se animen, porque además imagino que bueno, la primera promoción, decías que sois bueno, los becarios, ¿no? El STAL, pero bueno, también eso es bonito, ¿no? Participar probablemente como alumno de la que va a ser vuestra primera promoción. Así que, Eneco, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Y vamos, yo ya te emplazo a que un poco más cerca de que lancéis el primer programa, pues charlemos otra vez y nos cuentes más, o sea, de la apertura inminente del curso. Sí, sí. Nada, agradeceros vosotros la difusión que nos estáis dando y cuando el niño vea la luz, nos pondremos en contacto, ¿eh? Fantástico. Vale. Un abrazo fuerte y muchas gracias y suerte con el proyecto. Un abrazo, Milla Esquer Lucío, y hasta luego.